Hermanos amados, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gracias a Él porque llegamos nuevamente a este que es su día, llegamos a este domingo y gracias al Señor que podemos estar reunidos a través de este medio, a la distancia, es cierto, como quisiéramos estar ahora en la casa de oración, como quisiéramos estar ahora reunidos en el mismo lugar, bajo el mismo techo, y poder adorar juntos a nuestro Dios. Pero miren, bendito sea el Señor, que Él ha dispuesto de medios, que Él ha dispuesto de tecnología, por la cual, a pesar de esta pandemia que estamos atravesando, podemos reunirnos y podemos estudiar su palabra. Ya lo hemos adorado con el canto, ya le hemos cantado, ya nuestro espíritu se ha regocijado al cantarle y al adorarle de esta manera. Hemos escuchado ya la lectura de la palabra, así que ahora vamos a disponernos para recibir el mensaje que el Señor tiene para nosotros en este día. Les pido por favor que me acompañen a orar en este momento. Inclinen sus rostros ahí donde están. Padre amado, bendito Dios, en esta mañana te damos gracias, Padre bendito, con todo nuestro corazón, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por este día, gracias por este culto, gracias por esta reunión, gracias por este medio que tú has dispuesto. Gracias por tu palabra, por esta palabra que es viva, por esta palabra que alimenta nuestro espíritu y que nos fortalece. Señor, si alguien está triste por algo que ha ocurrido hoy en su vida, que tú lo fortalezcas, que tú lo animes, que tú lo levantes. Si alguien está dudando en su fe, Señor, que este sea una palabra para afirmar esa fe, para fortalecer ese conocimiento de ti, Padre eterno. Tómanos en tus manos, por favor. Espíritu Santo, que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón el día de hoy. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, ya hemos leído todos juntos el pasaje en el cual está basado el mensaje de hoy, que es Filipenses capítulo 3, de los versículos 12 al 21. Hace 8 días predicamos sobre la primera parte de este capítulo, del capítulo 3, predicamos de los versículos 1 al 11. Hoy vamos a seguir adelante con este capítulo en esta serie de mensajes basados en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Déjenme comenzar platicándoles una historia, que esta es una historia verídica totalmente, es una ilustración, pero es verídica totalmente. John Stephen Akhwari. A lo mejor el nombre no les dice mucho, a no ser que ustedes sean fanáticos del atletismo. John Stephen Akhwari fue un corredor de maratón de Tanzania que participó en los Juegos Olímpicos de México en 1968. No ganó ninguna medalla, no ganó ningún premio, no fue destacado, aunque era un excelente atleta, un excelente maratonista. Sin embargo, protagonizó uno de los eventos más recordados de las Olimpiadas de 1968 y uno de los eventos más dramáticos de todas las Olimpiadas. Este joven de Tanzania, este joven africano, era parte de un equipo de solamente 4 atletas que aquel pequeño país africano había mandado a las Olimpiadas de México. Él era maratonista, para los que no lo sepan, el maratón es la carrera estrella del atletismo, se corren 42 kilómetros en esa carrera. Y resulta que mientras competía en este maratón comenzó a sufrir calambres en las piernas, probablemente por la altura de la Ciudad de México. Ustedes saben que está a 2.400, alrededor de 2.400 metros sobre el nivel del mar, y él nunca había entrenado en una altura de esa magnitud. Cuando llegaba al kilómetro 19, es decir, poco menos de la mitad de la carrera, hubo algunos acomodos de corredores, de manera que accidentalmente lo atropellaron otros corredores, lo empujaron accidentalmente
Él, al cambiar de posición, y Aquari recibió un golpe, cayó al suelo y en esa caída se luxó una rodilla, se lastimó un hombro, quedó verdaderamente lastimado al golpearse con el pavimento, y el personal médico que fue a auxiliarlo en ese momento le recomendó abandonar la carrera. Sin embargo, él se negó a hacerlo. Con una rodilla luxada, con un hombro lastimado, con golpes en diferentes partes de su cuerpo, él continuó corriendo, a pesar de las recomendaciones de que no lo hiciera. Llegó, obviamente, en último lugar de los 57 competidores. Llegó en el lugar 57, a pesar de que en el trayecto 18 competidores habían abandonado la carrera ya. El ganador del maratón hizo un tiempo en esa ocasión de 2 horas con 20 minutos. Aquari hizo un tiempo de 3 horas con 25 minutos. 1 hora y 5 minutos de diferencia es enorme cuando hablamos de carreras olímpicas. Cuando solamente quedaban ya pocas personas en el estadio, ya había pasado toda la ceremonia de premiación y todo lo demás, se supo que había un corredor que todavía venía llegando. Y entonces las cámaras de televisión fueron a tomarlo y vieron cómo era escoltado por unas patrullas que le iban alumbrando el camino con sus faros, y finalmente Aquari entró al estadio. La gente que estaba ahí todavía lo ovacionó, le aplaudió, y les decía, no recibió ninguna medalla, sin embargo recibió un gran honor porque terminó la carrera, porque tuvo la perseverancia, a pesar de todo, de terminar la carrera. Fíjense, hermanos, que en el mundo grecorromano en el que Pablo desempeñó su ministerio en el siglo I, tenían en una alta estima a los atletas. De hecho, los griegos celebraban cuatro juegos al año, de los cuales los más importantes eran las Olimpiadas, eran los Juegos Olímpicos. Los romanos heredaron parte de esa cultura griega, y para ellos el atletismo, los deportes, la lucha, el boxeo, pero particularmente el atletismo era sumamente importante. Y Pablo, en varias de sus cartas, toma ilustraciones de los Juegos Olímpicos, de quienes compiten en estos Juegos, para explicar verdades espirituales profundas. Y este pasaje que ya hemos leído de Filipenses 3 del 12 al 21 es uno de ellos, es un ejemplo de ellos. En el pasaje anterior de este capítulo 3, la palabra nos enseñó, ustedes lo recordarán de hace 8 días, que hay cosas como las tradiciones religiosas y las costumbres culturales que pueden parecer muy valiosas para la vida espiritual, pero que terminan siendo basura. Sobre todo cuando se compara con aquello que hemos sido llamados a alcanzar, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe en Cristo, el conocerle a Él, el conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él aún en su muerte. Ahora, en este pasaje, la palabra nos dice claramente, y Pablo, hablando en primera persona, nos dice claramente, voy al versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya. Esto de lo que acabo de hablar, la excelencia del conocimiento de Cristo, el ser semejante a Él aún en sus padecimientos, el conocer el poder de su resurrección, dice Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado, dice en el versículo 12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Entonces, él reconoce, porque además en el versículo 13 lo va a repetir nuevamente, que no lo ha alcanzado todavía. En el 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Cuando hablamos de Pablo, Pablo
una autora muy famosa de novelas bíblicas, incluso Taylor Cadwell, escribe un libro sobre la vida de Pablo, se lo recomiendo si no lo han leído, se llama El Gran León de Dios. Y este apóstol era el gran león de Dios, era alguien cuya altura espiritual, como quisiéramos tener muchos de nosotros, cuya pasión, cuyo celo, cuyo trabajo para extender el evangelio de Jesucristo era admirable. Un hombre cuya vida era Cristo, él mismo lo dice en esta carta: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, este hombre dice: de esto que les acabo de hablar ahorita, Filipenses, yo no lo he alcanzado todavía. Yo no digo que ya lo haya logrado. Hermanos, les dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. La vida cristiana se trata de que un carácter, de esto se trata la vida cristiana, hermanos, y por favor pongan atención y subrayen esto. La vida cristiana se trata de que un carácter, el de Cristo, el carácter de Cristo, sea impactado, sea impreso, sea modelado en nosotros, sea forjado en nosotros, y que ese carácter nos lleve a vivir una vida semejante a la que Cristo vivió. De eso se trata la vida cristiana. ¿Verdad que no es solamente religión? ¿Verdad que no es solamente iglesia? Es algo que tiene que ver con la vida entera. Y Pablo reconoce en este pasaje, y tal vez, o no tal vez, con toda seguridad, es un recordatorio que el Espíritu Santo nos hace a nosotros, para que nosotros también podamos decir, al compararnos con el carácter del Señor Jesucristo, decir: yo no lo he alcanzado todavía. Si Pablo no lo había alcanzado, cuánto menos nosotros. Pero enseguida la palabra nos dice lo que hace y que nosotros deberíamos hacer también. Y habla de tres cosas. Versículo 13. Pero una cosa hago, aquí va la primera: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que no hemos alcanzado la estatura del varón perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es olvidar lo que quedó atrás. Las caídas, los fracasos, los sufrimientos, eso debe quedar atrás. Dios ya lo perdonó y ya lo olvidó. Amado hermano, amado amigo, has caído, te has equivocado, has ofendido a Dios, has intentado muchas veces seguirlo para solamente encontrarte una y otra vez con que tu carne te lleva a las mismas cosas y a cometer los mismos errores. Hoy la palabra de Dios te dice: olvida lo que quedó atrás. Ese es el primer punto que aquí remarca la palabra. El segundo sigue diciendo en el mismo versículo 13: y extendiéndome a lo que está adelante. Miren, Pablo al escribir este pasaje tenía en mente seguramente a los atletas corriendo en el estadio, estando a punto de llegar a esa cinta que es la meta, y seguramente ustedes han visto en la televisión cómo ellos extienden sus cuerpos hacia adelante, tratando de ser los primeros en tocar la línea de meta y en triunfar en la carrera. Seguramente también tenía en mente a ese corredor, a ese atleta que extiende lo más posible sus zancadas, que extiende lo más posible sus pasos para avanzar más rápidamente y para ganar la carrera. Y él dice también: lo que yo hago es, olvidando lo que quedó atrás, me extiendo a lo que está adelante, a lo que viene, a lo que está por venir, a lo que aún me falta. Me fijo en lo que debe seguir en mi vida espiritual, en lo que no debo hacer para no caer como antes caí. No me fijo en cuánto he corrido ya, sino en lo que me falta por correr. Algo que debemos hacer constantemente en nuestra vida, y particularmente en nuestra vida espiritual, hermanos, amigos, es examinarnos a nosotros mismos.
¿Qué me falta? ¿En qué he fallado? ¿Qué he descuidado de mi vida espiritual? Tal vez he olvidado ir a la palabra con fidelidad, con constancia. Tal vez leer la palabra se me ha hecho una rutina más. Tal vez el orar se ha hecho solamente un tiempo tedioso en el que repito casi las mismas palabras. Tal vez el hablarle a otros de Jesucristo es algo que no forma parte de mi vida, porque siempre digo no estoy preparado para hacerlo, siempre digo no sé cómo hacerlo, siempre digo quién sabe qué van a decir de mí. ¿Cuántas veces los cristianos en este sentido recurrimos a aquella famosa excusa de mi vida es lo que predica de Cristo? Es lo que, como yo vivo, eso es lo que habla de Cristo. No es necesario que yo hable. Eso es parcialmente cierto. Es cierto, nuestra vida debe hablar de Cristo, pero eso no nos exime del privilegio y de la obligación también de compartir verbalmente de Jesucristo con otras personas. Entonces, ¿qué es lo que está delante? Tengo que extenderme a lo que está delante. ¿En qué necesito prepararme? Tal vez debo ir al seminario, tal vez Dios me está llamando para ir al seminario y prepararme formalmente para predicar su palabra, para ser un pastor, un misionero, un evangelista. Me extiendo a lo que está delante, no a lo que está atrás. Mis caídas, mis fracasos, mis ofensas a Dios, mis fallas delante de Dios, es parte de lo que quedó atrás en la carrera. Yo ya le pedí perdón a Dios, Dios lo ha perdonado y dice su palabra que cuando nosotros le pedimos perdón, Él toma nuestros pecados y es como si los arrojara al fondo del mar y nunca se vuelve a acordar de ellos. Hagamos lo mismo nosotros. Olvidemos lo que quedó atrás, pero no nos quedemos parados en el mismo lugar. Extendámonos hacia lo que está adelante, hacia lo que está por venir. Pero les decía que son 3 puntos los que menciona aquí la palabra. Dice, extendiéndome lo que está adelante. Número 3, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ningún corredor podría llegar a la meta si no supiera cuál es la meta, si no supiera a dónde está la meta, si no supiera hacia dónde, en qué dirección tiene que dirigirse para llegar a la meta de la carrera, si no la tiene constantemente en vista, si no físicamente, por lo menos en su pensamiento, a dónde tiene que llegar. Y yo te pregunto hoy, amado hermano, querido amigo, yo te pregunto en este día, ¿tienes claro cuál es tu meta final en esta vida? ¿Tienes claro cuál es tu meta final como hijo de Dios, como discípulo de Jesucristo, como seguidor de Jesucristo, como cristiano? Pues yo te la podría resumir de una manera muy breve y muy simplista. La meta es ser como Cristo. Esa es la meta. ¿Qué tan lejos estás? ¿Qué tan lejos estás de esa meta? Si la meta es ser como Cristo, ¿qué tan lejos estás? Yo me siento muy lejos de esa meta. Pero todos los días deberíamos de preguntarnos, ¿hoy estoy más cerca o estoy más lejos de esa meta? ¿Hoy me he acercado más a la meta o tal vez he corrido o he andado unos pasos hacia atrás y me he alejado de la meta? Pablo sabe perfectamente bien cuando escribe esto, inspirado por el Espíritu Santo, que llegar a la meta conlleva, como con los atletas, un premio. Y por eso escribe también en otra de sus cartas, en Primera de Corintios, capítulo 9, los versículos 24 y 25. Permítanme leerlos y búsquenlos ustedes en su Biblia. Dice ahí, haciendo referencia a lo mismo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. A los atletas en la antigua Grecia, en la antigua Roma,
a los ganadores les daban una corona de olivo. El olivo silvestre era considerado como una planta sagrada, era símbolo de los dioses. Y con eso los coronaban con una corona de olivo. Esa era su corona, ese era su premio. Pero ¿saben qué? Era corruptible. A poco tiempo se echaba a perder y tendrían que tirarla o tendrían que guardar solamente las ramitas secas de lo que había quedado. Y dice, pero nosotros una corona incorruptible. Ese es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese supremo llamamiento es la vida eterna en su presencia. La meta es llegar a ser como Cristo. La meta es que el carácter de Cristo sea copiado en mí, sea puesto en mí y que mi vida llegue a ser una vida como la de Cristo. Esa es la meta. El premio del supremo llamamiento es la vida eterna en Él. Esto es tan importante que miren, en el libro de Apocalipsis, un libro que estamos estudiando, por cierto, ahora todos los jueves y que los invito, por favor, a que sigan este estudio. En ese libro, en los capítulos 2 y 3, el Señor Jesucristo le envía a las 7 iglesias de Asia Menor, que ya hemos visto en este estudio de Apocalipsis, que representa a toda la iglesia de todos los tiempos, les envía sendas cartas, una carta a cada una de ellas. Y en cada una de las 7, cartas, al final de la carta, al final del mensaje, termina diciendo, al que venciere le daré, y la promesa varía, tiene variantes de una iglesia a la otra, pero finalmente habla de lo mismo. Dejen mencionar solamente algunas de ellas. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, dice en Apocalipsis 2:7. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, dice en capítulo 2, versículo 11. El que venciere le daré a comer del maná escondido, dice en el capítulo 2, verso 17. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, dice en Apocalipsis 3, 5. El que venciere. Hay una corona incorruptible que nos esperan a ti y a mí al final de la carrera, cuando lleguemos al final de esta carrera. Seguimos en el texto. En los versículos 15 y 16, Pablo seguramente con los juegos olímpicos, pero ahora de equipo en mente, les recuerda a los filipenses la necesidad de estar unidos en un mismo sentir, siguiendo una misma regla, sintiendo una misma cosa. En el lenguaje del atletismo, él pensaba en la importancia del equipo espiritual, en el trabajo de la iglesia, de la misma manera como los jóvenes atletas trabajaban juntos para ganar una contienda. Por eso dice el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, y aquí la palabra perfecto se tiene que entender como maduros en la fe o maduros espiritualmente, dice todos los que somos, los que hemos alcanzado madurez espiritualmente, esto mismo sintamos, esto de lo que él acaba de hablar, esto de que no lo hemos alcanzado ya, pero que debemos dejar atrás lo que ya pasó, extendiéndonos hacia lo que está adelante y proseguir a la meta. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, aquel punto en el que ya hemos llegado, sigamos en una misma regla, sintamos una misma cosa. La unidad es un tema que ustedes ya se han fijado, si han seguido esta serie de mensajes. Es un tema que una y otra vez aparece en esta carta, porque la unidad dentro del cuerpo de Cristo es tremendamente importante. Todas las alegorías, todas las ilustraciones tienen sus límites y la alegoría de la carrera del atleta solitario no se puede aplicar en ese aspecto,
a la vida en Cristo, a la carrera que es la vida en Cristo, porque esta no es una carrera en solitario, donde hay un solo ganador, es una carrera de equipo en el que muchos van corriendo juntos y uno va ayudando al otro. Una carrera en la cual cuando alguien se cae, aquí sí se vale levantarlo, aquí sí se vale detenerse, extenderle la mano y levantarlo, que cuando alguien está cojeando, podamos poner nuestro hombro para que se apoye en él. Una carrera en la cual unos tenemos que apoyarnos a los otros. Por eso dice, sintamos una misma cosa, sigamos una misma regla. La unidad dentro del cuerpo de Cristo, hermanos amados, es fundamental. Me encanta lo que sigue después en el versículo 17, porque Pablo con una valentía que puede sonar a arrogancia y que puede sonar a osadía, dice, hermanos, sed imitadores de mí. ¡Wow! ¡Qué osadía al decir esto! Y alguien pudiera pensar, es arrogancia lo que Pablo está diciendo, pero recordemos todo el contexto en el que viene el pasaje. Ha estado comparando la vida en Cristo con una carrera de atletismo, ha estado comparando la meta de nuestro supremo llamamiento con esa meta que va a alcanzar el corredor. Y yo diría que aquí Pablo se está poniendo en el lugar de entrenador y está diciendo, sean imitadores de mí, no porque él se sintiera en lo máximo de bondad o lo máximo para ponerse de ejemplo como ser humano, porque en ese sentido tenemos un solo ejemplo, que es el Señor Jesucristo. No necesitamos más ejemplos. Pero Él lo hace a manera de entrenador. Así como un entrenador le tiene que enseñar al joven atleta cuál es la técnica correcta para correr, cuál es la técnica correcta para no lastimarse al correr, qué es lo que debe hacer para no cansarse antes de tiempo y no llegar a los 42 kilómetros del maratón y quedarse a la mitad. De la misma manera que un instructor tiene que decirle en muchas ocasiones a un atleta joven, fíjate cómo lo hago yo, a ver, voy a patear el balón como tú lo debes de patear, o voy a encestar el balón en la canasta como tú lo debes de hacer, o voy a tomar el bate como tú lo tienes que hacer, o voy a correr esta distancia y fíjate cómo lo hago, fíjate cómo doy los pasos. En ese sentido, está diciendo, sed imitadores de mí. Y sigue diciendo ahí mismo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Realmente, cada uno de nosotros, cada creyente en Jesucristo, deberíamos de estar entrenando a alguien más. Deberíamos de tener el valor, la integridad de decir, hermanos, imiten lo que yo hago. Miren, quieren aprender cómo predicar el evangelio, fíjense cómo lo estoy haciendo. Quieren aprender cómo compartir de Cristo con otra persona, fíjense cómo lo estoy haciendo. No es arrogancia en ningún momento. Sabemos que nosotros, y la palabra lo describe de esa manera, somos vasos de barro, frágiles vasos de barro que con un poquito que se golpeen se astillan y se rompen, se fracturan. Pero ¿qué tenemos? Dice la palabra dentro de nosotros. Escondido en ese vaso de barro tenemos un tesoro. Hay un tesoro valiosísimo que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos permite decir, puedo instruir a otros, puedo enseñar a otros en esto que es demasiado grande para mí, pero que finalmente es el Espíritu Santo el que lo está haciendo. ¿Estás tú entrenando a alguien en la vida espiritual? ¿Estás viviendo tu cristianismo de tal manera que otros puedan tomarte de ejemplo para vivir una vida victoriosa en Cristo? Es una pregunta que tú deberías de responderte en esta mañana. El segundo punto, digamos que todo ha sido un gran tema y es el principal de este mensaje. Pero en un segundo punto, Pablo aborda otra advertencia que ya había hecho
anteriormente. El verso 18 parece dar un giro. Ahora lo vamos a leer, pero no se sale del tema. Retoma el mismo que había dejado en el versículo 2 de este mismo capítulo 3. Cuando les decía a los filipenses, tengan cuidado de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Ya hace 8 días hablamos de esas expresiones, no me voy a detener mucho en esto. Y aquí agrega una más. Allá y aquí, tanto en el versículo 2 como en este versículo 18, está hablando de los falsos profetas, que para ponerlo en el contexto de la ilustración que hemos estado utilizando hoy, serían los malos entrenadores. Y a los adjetivos usados en el verso 2, aquí agrega uno más, son enemigos de la cruz de Cristo, dice el verso 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo significa negarse a sí mismo. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz de Cristo significa negarse a sí mismo, significa estar dispuesto a morir a la carne, a morir al pecado, a menguar para que Cristo crezca en nosotros. La cruz de Cristo es lo que nos lleva a decir, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y estos falsos maestros, como los describe Pablo, no son enemigos de la cruz de Cristo, no porque no les guste usar un crucifijo. Cualquiera se puede colgar una figurita con una cruz. Cualquiera puede tener en la cabecera de su recámara una cruz ahí pegada. Muchas personas acostumbran a tener hasta colecciones de cruces artísticas. Cuando lo analizamos profundamente, entendemos que el significado de la cruz no es el objeto en sí mismo, sino lo que representa, lo que debe de representar para nuestra vida, que es lo que acabo de mencionar, negarse a sí mismo, estar dispuestos a combatir la batalla de la fe todos los días, estar dispuestos a que nuestra carne muera y que sea crucificada verdaderamente junto con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Poder decir, como Pablo lo dijo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces estos individuos eran enemigos de la cruz de Cristo. Dice versículo 19, y nos va a explicar un poco más por qué. Dice, el fin de los cuales será su perdición. Ellos no van corriendo hacia la meta, van corriendo en sentido contrario, aunque pareciera que van corriendo a la meta, pero en realidad van rumbo a la perdición. Dice, sigue diciendo el verso 19, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es su vientre, o como lo traduce la Nueva Versión Internacional, su Dios son sus propios apetitos, o en otras palabras, su Dios son ellos mismos, se aman a sí mismos. Eso es lo que significa, su Dios es su vientre, no es porque es alguien que está enamorado de su abdomen, o no es alguien necesariamente que esté pensando en comer todo el día, solamente está hablando en general de sus deseos, de sus apetitos, de lo que ellos quieren, de sí mismo. Egoísmo tal vez sería una palabra que traduciría también esta expresión que Pablo está poniendo aquí. Su Dios son ellos mismos, su Dios son sus mismos deseos. En la actualidad, tristemente, muchos predicadores famosos alrededor de todo el mundo promueven solamente el bienestar económico, el éxito en la vida, el ser triunfadores, y enseñan cosas como que ser pobres es una maldición y que si estás enfermo es porque eres un pecador, porque no tienes fe, ya que el verdadero hijo de Dios debe vivir como hijo de un rey, siempre sano, siempre fuerte, siempre próspero, siempre alegre. Esta enseñanza puede ser muy atractiva, pero no es bíblica,
Podría ser muy estimulante el que nos hablen así y que en la mañana, en lugar de que yo les esté hablando de la cruz de Cristo, yo les esté hablando de que tú puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, no hay imposibles para ti. Tú has sido llamado a conquistar el Himalaya de tu vida, tú has sido llamado a tener éxito, tú has sido llamado a ser un triunfador, tú tienes que vivir como un hijo de rey, tú tienes que vivir no en la pobreza porque eso es maldición, sino que tú tienes que vivir en la opulencia, en la riqueza. Tú no puedes estar enfermo, niega cualquier enfermedad que tengas, declara que no tienes ninguna enfermedad y que eres sano. Yo sé que sería muy estimulador que yo predicara sobre esto en esta mañana. Perdónenme, quiero predicar la palabra de Dios. Quiero predicar el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo una y otra vez nos lleva a la cruz del Calvario. El Evangelio de Jesucristo una y otra vez nos lleva a confrontarnos con nuestra propia maldad, a confrontarnos con nuestro propio pecado, a confrontarnos con la necesidad de una y otra vez pedirle perdón a Dios. No es arrepentirse una sola vez, es arrepentirse cada vez que le fallamos al Señor. Ese es el Evangelio de Jesucristo, un Evangelio que nos da la promesa de que tenemos el perdón asegurado en Él, porque mi perdón ya lo ganó mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y yo no soy salvo porque sea bueno, yo no soy salvo porque sea perfecto, yo no soy salvo porque ya no peque, yo soy salvo porque mi Señor hizo todo eso en mi lugar, porque Él cumplió a la perfección con toda la ley, porque Él nunca le falló al Padre como yo le he fallado, porque Él nunca pecó como yo he pecado tantas veces, y siendo Él justo, tomó mi lugar en la cruz, clavó mi pecado, clavó mi carne, clavó mi humanidad allí en la cruz y pagó por mis pecados. Pero no se quedó en esa cruz, no se quedó en un crucifijo, no se quedó fijo en una cruz. Él fue llevado a la tumba y al tercer día resucitó. Al tercer día volvió a la vida. Ese es el poder de la resurrección del que habla la palabra. Y ese es el poder en el que tú y yo somos invitados a vivir cada día. Es el poder en el que tú y yo somos invitados a correr esta carrera cada día, aunque no seamos unas personas exitosas, aunque el mundo no nos aplauda, aunque no tengamos todo el oro del mundo, aunque no tengamos toda la fama del mundo, estamos corriendo esta carrera y sabemos cuál es el final de ella. Sabemos que al final, en la meta, nos espera el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Él quiere que su carácter, el carácter de Él, sea impreso en nosotros, para que nosotros ya no vivamos más una vida basados en la carne, basados en nuestras necesidades físicas, en nuestras pasiones, sino que vivamos una vida en el Espíritu, que andemos en el Espíritu, que lo que florezca en nosotros a lo mejor no sean las grandes virtudes, a lo mejor no sea la gran oratoria, la gran forma de hablar, que lo que florezca en nosotros sea el fruto de su Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que eso florezca en nosotros. Ese es el llamado que hemos recibido, esa es la carrera que queremos correr. Termino leyendo los últimos versículos de este pasaje. Habla de estos malos obreros y dice, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y dice en el 20, y retoma la esperanza otra vez, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí dice Pablo, miren, yo sé bien que lo terrenal no es lo mío. Esto que está aquí no es lo mío. La casa en la que vivo me podrá gustar mucho o me podrá no gustar nada, podrá ser grandota o podrá ser chiquita, no importa, no soy de aquí, mi ciudadanía está en los cielos. Y después concluye con una nota escatológica. Recordemos, escatología, escatón, las últimas cosas, la parte de la teología que habla de las últimas cosas, termina con una nota escatológica, es decir, con una nota que nos recuerda los últimos tiempos. Y dice,
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, por cierto, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De donde sabemos, por cierto, dice Pablo, no quiere perder la oportunidad de recordarlo, sabemos que Cristo viene, que así como se fue en las nubes, de la misma manera viene nuevamente. Y sigue con la parte escatológica, es decir, de los últimos tiempos. Y cuando venga, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que para hacer más viva nuestra esperanza, nos recuerda cuál es nuestro futuro como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo. Jesús viene y viene pronto. Y ese día, nuestro cuerpo, este cuerpo corruptible, será transformado en un cuerpo glorioso como el de el Señor Jesucristo resucitado. Ese día viene y viene pronto. O bien, cuando Él nos llame a su presencia y después pase el tiempo y llegue el día de la resurrección, también nuestro cuerpo resucitará, no como este cuerpo que se deteriora y que se envejece, sino como un cuerpo glorificado, como el del Señor Jesucristo. Todo eso es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, cuando John Stephen Akhwari fue entrevistado en la televisión porque se hizo un personaje famoso, un periodista le preguntó, señor Akhwari, ¿por qué siguió corriendo así? ¿Por qué, si usted tenía toda la justificación para abandonar la carrera, por qué siguió corriendo con una rodilla luxada, con un hombro lastimado? ¿Por qué lo hizo? Y él contestó, aquel hombre, por cierto, sencillo, un granjero con 6 hijos, vivió muchos años después del 68. Aquel hombre contestó, mi país no me envió desde el otro lado del mundo, desde 5,000 millas, decía él, para solamente comenzar la carrera. Me enviaron para terminarla. Miren qué frase más hermosa la que dijo este hombre. Yo no sé si él era cristiano, no sé si era creyente o no, pero él está hablando aquí del evangelio. Él está sin quererlo predicando del evangelio. Mi país no me envió desde el otro lado del mundo para comenzar la carrera, me envió para terminarla. Y si un atleta que iba a recibir solamente una medalla de algo material y corruptible tuvo ese sentido del honor y de la lealtad, cuánto más no debería de ser para nosotros. Hermano, a lo mejor tú te has sentido como este maratonista de Tanzania, golpeado, cansado, escuchando voces a tu alrededor que te dicen que abandones, que no vale la pena, que es solamente una ilusión lo que estás persiguiendo. Hoy la palabra de Dios te recuerda que Cristo no murió en la cruz para que tú solamente comenzaras esta carrera, sino para que la terminaras y para que la terminaras en victoria. Aquel gran deportista no podía recibir ayuda de nadie, ni siquiera de su entrenador, porque hubiera sido descalificado inmediatamente. Pero tú tienes el Espíritu de Dios contigo. Tú tienes al Consolador, tú tienes al Paracleto, al abogado, al ayudador, al que lleva la carga, sosteniéndote, animándote, aún cargándote cuando tú crees que ya no puedes más. Como dice esta misma carta en el capítulo 1, en el verso 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amada iglesia, fuente de vida, amada iglesia de Jesucristo, queridos amigos que nos escuchan, amado hermano, amada hermana, niño, joven, anciano, recién convertido, joven en la fe, hermano que ya eres veterano en la fe, la palabra de Dios te dice hoy, olvida ciertamente lo que queda atrás
y extiéndete hacia adelante. Prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, que Dios confirme su palabra en nosotros y que Dios nos lleve a ser hacedores de su palabra. Dios les bendiga.